Bienvenidos una semana más a Causas Perdidas, el podcast que no sabías que necesitabas, pero necesitabas. Me gusta la música, me gusta... La rollete. Esta mañana tenemos una temperatura de 20 grados, mayormente soleado aquí en la Comunidad de Madrid, y yo me he puesto un abrigo con el que estoy pasando mucho calor, pero ya no voy a cambiar el outfit porque para lucir hay que sufrir, decía el dicho. Buenos días, Marcos. Buenos días. Buenos días, Raquel. Buenos días. Decimos buenos días, pero en realidad aquí es la 1 de la tarde. Pero hasta que no se come en España, Es buenos días. es buenos días. Y yo tengo mucho sueño, entonces para mí todo lo que está pasando es buenos días. O sea, estoy sufriendo el jet lag. Así que me gusta esa musiquita de fondo y en realidad el problema es cómo ¿Cuándo la acabas. No, un fade out, ¿no? Poquito a poquito. Sin que nadie se dé cuenta. Vamos Estamos quitando la metiendo música, en temario. pero no os estáis dando cuenta. Una de las cosas feas de esta introducción que estamos haciendo es que el otro día estuve en un podcast con un corazón, Latido Podcast, y Jaguar presentaba el podcast. Este podcast es traído a ustedes de la mano de... Y dijo algo. Yo dije, este podcast es traído a ustedes de la mano de nadie. O sea, hay que buscar patrocinadores. Es verdad, lo dijo. Abrimos concurso de acreedores para este podcast. Lo estamos vendiendo. Es un podcast que ahora mismo es humilde, pero va a llegar un momento en el que va a ser un podcast muy importante. Sí, tú te diste cuenta que en el primero dijiste, somos humildes, las sillas se reclinan. Y, No. yo intenté como hilar, no Claro, no, entendía. o sea, que somos humildes, que las sillas o sea, no sujetaban. Era Vale. Es que también me pongo nervioso porque estoy aprendiendo a fluir. O sea, que se iba ahora hace un ratito. Esta silla, me he sentado yo en ella y cuando me siento yo se va para abajo, pero como Raquel pesa bastante menos que yo. Es una silla que expone a la gente. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado realidad. vuestro fin de? Muy bien. ¿Sí? ¿Dónde habéis estado? Es que Aquí, ¿no? Totalmente. Sí. Tú has estado en Cáceres, ¿no? ¿Cuándo Sí, fuiste? bueno, volví ayer. Ahí estamos preparando. Cáceres, que era el lugar de España. Hay caza. Hay mucho campo. Hay buen jamón. Hemos tenido una boda hace poco. Es verdad que me la perdí. Te la perdiste Me la por perdí. estar fuera. Me da un poquito de rabia porque en realidad Iris, que es la que se casó, es una buena amiga y son las cosas que tienen El precio de la fama. precio de las giras, más bien, ¿no? Porque el precio de la fama es otro, es tu paz interior. Es... Bueno, que esto no es Academia de la Biblia, tú. Venga, A ver. venga. Ay, hoy nos estamos metiendo profundo, ¿no? Sí, porque sí, pero bueno, hace buen clima en España ya. Pareces inglés hablando del tiempo. Es que siempre. me gusta. ¿Sabes qué pasa? Que me he dado cuenta que soy bipolar térmico. A mí también me gusta Tengo esa el tiempo. enfermedad. Que cuando hace calor quiero que haga frío y cuando hace frío quiero que haga calor. Se llama inconformista. Sí, bipolar. Me gusta la bipolaridad porque es como una enfermedad y puedo excusar todos mis comentarios. Mis cambios de... O sea, cuando tú tienes humor. una falla en tu carácter y le puedes poner un nombre de una enfermedad psicológica, Real. Eso o el temperamento, ya. justificación absoluta para El decir... temperamento también es una justificación en el mundo cristiano. es Exactamente. verdad. Quiero que sepas tú que nos estás viendo que si, no en todos los casos, porque yo sé que esto me van a, A ver, criticar, a ver. no en todos los casos, Va a generalizar. pero que hay mucha gente que le pone nombre de enfermedad psíquica a algunas cosas que son malcriadez. Totalmente. Ya lo he dicho. He dicho. Ya lo he dicho. Y si Se eres tú, tenía que decir y se- arrepiéntete. Bueno, muy bien. En noticias, entonces fin de semana bien. Sí, todo bien, todo bien. Ya con el buen tiempo es que dan ganas. Ha habido cambio de El hora. cambio de hora. Eso no también, ¿eh? ¿No te gusta? A mí No, yo no lo tío. he notado. Yo sí. Me queda porque hemos dormido O sea, una hora no es- menos. No es un jet lag, pero lo he notado. Una horita, claro, es que tu circo ¿cómo es? Circadiano o algo así. Uf, no me sé el nombre. Es importante. Y yo vivo reventándolo cada 15 días, entonces yo tengo el circo. No es un ciclo, es un circo cantidiano. Total. Lo que tengo yo. Yo acabo de llegar de Costa Rica, cosa que no esperaba que me gustara tanto. O sea, no lo digo en plan mal, sino que tenía expectativa, pero no tanta. Y la verdad que estuvo muy bonito. El evento. A nivel gastronómico, ¿cómo es Costa Rica, tío? Es muy similar a Latinoamérica. Yo sé que ellos te dicen que tienen sus platos súper típicos, pero que nadie se moleste. Pero hay un plato Que que es se como llama bandeja paisa. cazado, claro. Ellos te dicen, tienes que probar el cazado. Y voy con toda la expectativa, es una bandeja paisa. Cambio un detallito, pero pasa en todo. Pero bueno, que no por eso me la dejo de comer con una alegría brutal, ¿no? Claro. Qué guay, tío. Que para comer. Pero muy bien la gente, muy bien el tico. Hay una cosa que me gusta un montón que dicen pura vida para todo. Pura vida. Entonces,
en vez de decir ¿qué tal? Te preguntan, ¿pura vida? ¿Y tú dónde estás? Pura vida. Pura vida. Como shalom, shalom. Claro, pero es como, yo tenía la sensación de, cuando me lo estaban explicando, de que es como cuando los japoneses se inclinan al otro, que tú te tienes que inclinar, pero tú te tienes que volver a inclinar, entonces es eterno, Es un ¿no? bucle, ¿no? Es como un boomerang, pura vida, pura vida, pura vida, pura vida. Entonces digo, Pues tiene una conversación, ¿no? ¿dónde paro, tío? O sea, ¿dónde? Y los dos se están enterando, ¿no? Claro, o sea, ¿dónde detengo el pura vida? Pero bueno, la pasamos muy bien. Estuvimos 2 fines de semana en Costa Rica, que es un montón para lo que hago yo normalmente, pero valió Porque la pena. entre medias te quedaste ahí. No, me fui a Estados Unidos. Bueno, pues no volviste a casa. ¿va? Me fui a Estados Unidos a grabar unos videoclips que no puedo decir con quién, porque como hay que generar esta expectativa, no sé si cuando salga este podcast, porque esto es una semana antes, ya habrán dicho con quién, pero he grabado 3 colaboraciones. Sí que te ha cundido, ¿eh? Me ha cundido un videoclip cada día. Y uno de los videoclips quedé quemado, porque fuimos a la playa ahí a grabar en Miami y yo pues soy más blanco, como tú comprenderás. Y tú, La los verdad tres. que- los sí, la verdad tres. que Dermatitis atópica, más pálidos que... Claro, es que aquí mandamos un saludo muy fuerte a todos los podcasts de gente que no tiene problemas en la Es piel que como nosotros. Manolo todo el rato está diciendo de nuestro hijo, es que mira qué blanco es, mira cómo se le pone la piel. Y para mí es lo normal, Total, ¿sabes? total. Pero él, como tiene otra piel, está flipando. Sí, o sea, él lo dice como un logro, ¿no? O sea, mira qué piernas más blancas. Y yo se las veo normal. Y yo le digo, pero ¿qué estás? O sea, que no te entiendo. Pero bueno, dicho, ¿A que te quemaste en un vídeo? me era eso? me quemé en el videoclip. Y la persona con la que yo estaba grabando, no. Es una pista de quién puede ser. Hombre, varios. Bueno, hay sí. Varios o varias. Varios o varias. O varias. candidatas. O varios. Y hablando de varias, que estamos en un día un poquito triste porque ayer hubo ayer o antes de ayer o la semana pasada, ya no tengo una matanza en un colegio cristiano y bueno, pues En Estados Unidos. en Nashville, Tennessee. Yo tengo muchos amigos ahí, la verdad que estas cosas te dan como mucha rabia, mucha impotencia y todo el mundo, ¿no? ¿Cómo vamos a decir esto? Todo el mundo sufre esto, pero unos eran pastores y unos pastores jóvenes que tenían 3 hijos y dos niños y una niña. La niña pequeña murió en el tiroteo y me parece algo lamentable. Entonces, bueno, dicho esto, porque estas cosas te dejan como una palabra que está muy de moda, que es vulnerable, ¿no? O sea, hay momentos en la vida en las que te sientes sin defensa. Y yo, para hacer este podcast vulnerable, no les he dado el tema a los chicos. Vamos a charlar, como diría Ibai, charlando tranquilamente. Pero me gustó, por ejemplo, cuando hice el podcast con Jaguar y Kim, que es Latido Podcast, de un corazón. No preparamos nada, simplemente Jaguar me dijo, queremos que seas vulnerable. Y yo pensando, pues es que en realidad soy vulnerable todo el tiempo, es decir, yo me siento así, ¿no? En el punto en el que, con el paso de los años, he aprendido que no necesito cubrir vamos a llamarle, mis faltas o mis defectos para caerle bien a las personas. Pero en realidad todo el mundo piensa al contrario. La gente piensa que si alguien ve tu lado débil, porque todos tenemos lados débiles. Estoy pasando un calor que flipas. Pero, ¿hablas a nivel de público tú como figura pública o a nivel personal con las relaciones de tu entorno? ¿O para todo? ¿Tú nunca has cubierto áreas tuyas con tus amigos? Sí, claro. Claro. Es para todas las áreas. Tú cubres... O sea, no, todos tenemos como esos sueños de vergüenza, o sea, sueño o temor de vergüenza pública o de vergüenza de que vean realmente quién soy. Cada uno dependiendo de su círculo en el que se mueve. Yo pensaba, ¿cuál es? Se llama el síndrome del impostor. El síndrome del impostor es un síndrome con el que vive mucha gente, que es el miedo a que la gente descubra que realmente no eres tan bueno ni tan perfecto como el que te está mirando. Es decir, tienes amigos que te admiran y tú de repente dices, Ya. sí, este supiera, o sea, realmente quién soy. Pero luego, por ejemplo, esto lo hablan también para los artistas y estas cosas, que cuando tienes éxito en la música o en lo que sea, tienes el miedo de que descubran que realmente no eres tan bueno como Claro, me imagino. mucha gente te ve. Sí, porque idealizamos a la gente. Y es algo que se agrava más
hoy en día con todo el mundo de los videoclips, redes sociales, etcétera. Es algo que No hay más imagen que, ¿no? Pero fíjate que está cambiando porque ahora yo me he dado cuenta en los Instagrams de los más jóvenes, o por ejemplo mi generación y quizás la vuestra, todo era bonito en Internet. O sea, todo lo que ponían eran fotos de vacaciones, fotos de familia, disfrutando, bien editadas, buen Sí, pero color. eso, o sea, cuando empezó Facebook, ¿no? Era, o sea, es como fue el precursor de todo esto, ¿no? Es que sé por dónde vas y también Pero tú entras tengo- a los Instagram de los chavales hoy, a los jovencicos, de que tienen 14, 15 años, 12, 13, a la edad que se lo dejen, y no tienen fotos. O tienen fotos desenfocadas. O se tapan la cara, se Pero la todo es- tachan. pero claro, todo es parte de lo mismo, quiero decir, en diferentes formas, o también ahora está de moda Verse roto. ser vulnerable, justo. Verse, o sea, ahora está de moda La vulnerabilidad. la vulnerabilidad. Decir, es que sigo a una chica que la sigo, pero me pone un poco nerviosa, pero bueno. Y todo el rato, A mí me pasa contigo. No. halaga, o sea, hace alarde de su vulnerabilidad. Entonces, en realidad, ella también está enseñando lo que ella quiere. A ver, hay como el típico vídeo de que la gente sube llorando, algunos influencers suben un vídeo llorando, mostrando lo que O sea, son que todo hay esto. momentos puntuales que Yo es sí que eso no me lo real. creo, tío. Yo tampoco, pero Por eso. I'm para sorry. nada, para nada. I'm Hay sorry. momentos que sé que son cosas puntuales y que son verdad, pero hay otros que eso, que también ya su fama en redes sociales se basa en su vulnerabilidad. Claro, pero Ujú. cuando tú lo haces público es un performance, porque más allá de momentos súper graves, que obviamente Claro. no lo pensarías, pero tú cuando estás en un momento triste, piensas en subirlo a la Es red. lo Claro, último que te apetece. claro. Pasa que también hay como un aura últimamente de cuida tu salud mental, de ir al Claro, psicólogo, la gente más top y más famosa diciendo que van al psicólogo, que van a terapia, te animo a tal, ¿no? Y es como una esta que se ha ido extendiendo. Por y la como- ansiedad, nosotros ahora en el campamento vamos a hablar de eso porque está a la orden del día la ansiedad, la salud mental, que está muy bien, pero Pero no la ansiedad es saben- por esas expectativas. Claro, y no comprenden del todo qué es. O sea, todo lo llaman ansiedad, todo lo llaman salud mental, entonces también creo que hay que tener cuidado con... Y tiene cuando mucho que es- ver con el ensimismamiento también. O sea, eso Todo, influye todo. a una cultura del yo y de tal. Y fíjate que yo soy de los que piensa que hay mucha gente que si fuera a terapia le iría muy bien. Es decir, súper a favor de la terapia estoy. Yo también. No, o sea, pero a la misma vez creo que el problema de estas cosas es que se vuelven como modas, ¿no? Antes lo hemos dicho medio en broma, pero lo digo en serio. Es decir, nos inventamos a veces como es común tener ciertas cosas, pues como que me siento aceptado si estoy en medio de esta situación. Ahora, en cuestiones de ansiedad, yo sí que creo que es porque tenemos unas expectativas que muchas veces no se cumplen, que la vida no me cumple a mí, ni Dios, ni... O sea, mucha gente se frustra con Dios porque Dios no le cumple todas sus expectativas, cosa que yo creo que Dios no está obligado a cumplirme mis expectativas, ¿no? Hablábamos Pues en- eso es lo que gira alrededor del yo, en Claro, realidad. hablábamos con Jaguar y Kim un punto que no sé si lo van a resaltar en los highlights, y no te recomiendo que veas el podcast, que a veces obedecemos a Dios porque esperamos algo, un intercambio rápido. Es decir, yo voy a decir que no a esta fiesta voy a ponerle, porque quiero que de repente Dios me mande el novio que estoy esperando. Entonces es como que yo, Dios, mira, te cancelo la fiesta que me iba a pegar a cambio de el novio o la novia, ¿no? Y yo lo veo como O que... sea, la motivación con la que lo cancela, digamos. Claro, o sea, estás haciendo como un intercambio con Dios. Hay algo que quiero más que esta fiesta, aunque esta fiesta la quiero. Te estoy poniendo un ejemplo de fiesta como puedo poner un ejemplo de Sí. lo que sea, ¿no? No va por ahí. Claro, pero entonces considero que mi obediencia a Dios es un pago por otra cosa. Es decir, yo te sacrifico mi Isaac a cambio de ¿qué, no? Claro. Cuando yo considero que la obediencia a Dios es mi pago. Es decir, yo pago a Dios su amor, aunque no me lo está cobrando, con la obediencia. Es al revés. Es decir, yo estoy en deuda, no es que te voy a dar esto. Y obviamente creo que hay bendición en la obediencia y que creo que te pueden pasar cosas buenas, pero por una cuestión de logística, ¿no? Si Dios, cuando pone cosas en su palabra, es para que yo las obedezca, pero porque me van a ir bien. Pero a la misma vez siento que hay veces que seguimos al Señor que nuestra obediencia es el pago
de otra cosa. Es como lo de dar y recibir. Tienes que dar no esperando recibir, pero sabes que es muy sutil. Claro, Yo lo porque veo todo el mundo ha parecido. escuchado la obediencia trae bendición. Y inconscientemente tú puedes, Señor, te obedezco, pero sabes cómo va a traer bendición y poniéndolo como Claro. condición. Pero hay mucha gente que le puede dar ansiedad eso espiritualmente hablando. Es decir, yo estoy obedeciendo al Señor y el Señor no me da lo que yo quiero. No está, el intercambio momento. no está siendo justo. Cuando es al revés, es decir, yo entiendo el amor de Dios y entiendo que mi manera de devolver un poco de ese amor es creyendo que lo que Dios me dice es bueno para mí. Que por cierto, que soy famoso ahora en Instagram porque tengo 2 reels virales, cosa que no me había pasado nunca. Es de lo que yo hablaba, es decir, en la prédica en la iglesia casa, que ahora hablaré de eso. El punto es que yo necesito conocer la voz de Dios para leer sus palabras de la manera correcta. Entonces, cuando yo veo a Dios como una máquina de ATM, ¿cómo se llama aquí? Una máquina de... Un Un cajero. cajero. Un cajero automático, entonces yo doy... Y me puede generar una ansiedad y una desesperación que me llevan a un punto en el que no es saludable porque Dios no está obligado a cumplir mis expectativas y eso me puede generar una ansiedad absurda, que me la he provocado yo. Creada, digamos. Entonces, pero que estás siendo poco empático. No, en realidad al revés. O sea, creo que si te quitas ciertas expectativas, aunque las puedas tener en el corazón, pero no sufres con ellas. Pero el punto de la vulnerabilidad al que quiero llegar es que, ¿qué es ser vulnerable? O sea, cuando tú oyes la palabra vulnerable, ¿qué se te viene a la mente? Expuesto. Sí, es como si te bajaran los pantalones Sí, en sí, público, literalmente. ¿no? O sea, Es muy buen ejemplo. la vulnerabilidad es como que tú estás ahí y de repente te bajan los pantalones en público y tú Sí, es estar expuesto completamente. ¿Tenéis algún miedo así? Bueno, mi miedo más grande es que me abran la puerta mientras estoy sentado en el baño. yo es que la dejo abierta. No hay... qué bien. Yo estoy siendo muy Vulnerable. en este podcast, estoy contando cosas. No eres vulnerable, eres cerda. Soy la Eres una marrana. Me estoy dejando mal, pero sí. A mí me ha pasado, ¿eh? El que te la abren. Sí. Sí, la en típica un baño coña. público, tú. No, imagínate en un baño público, tú sentado ahí en un baño público. Pero en baño público no te conocen, es casi peor si te conocen. Bueno, ahora así en la ya iglesia. me ha conocido ya como mi madre cuando me parió casi. Es un momento súper... ¿Pero tenéis algún miedo que identifiquéis? Que, o sea, que te hace sentir, que te hace sentir como con el... Vives como con el temor de que esto va a pasar en algún momento y me voy a sentir como súper humillado, ¿no? A ver, yo ahora pensando en la vulnerabilidad, pensaba que ahora que tengo un hijo es de los momentos más vulnerables. Es decir, en cuanto a la educación de tu hijo, ¿no? Tu hijo va a hablar por ti, entonces tú eres vulnerable, o sea, no puedes ir de algo. Me explico, tu hijo va a hablar por ti. Si Sí, él se que porta los mal en público, niños, si él es un niño maleducado, entonces eso para mí ahora mismo es mi mayor vulnerabilidad, como no querer aparentar cómo le voy a criar, sino como lo que yo haga en privado se va a ver en público. No sé si esto Sí, tiene tiene todo el sentido. Para Claro. mí ahora mismo es como de mis mayores... Tenemos claro que el niño va a gritar para O sea, hablar. claro, y se va a portar mal y yo no puedo querer que sea perfecto, igual que lo que hablábamos, ¿no? Que tu vida sea perfecta. Pero a veces si quisieras como que todo fuera perfecto, ¿no? Pero y esto me llevaría a una pregunta que te haría, es ¿por qué quieres que sea perfecto? Por las apariencias. O sea, por Apariencia. No quiero que sea perfecto, pero a veces por apariencia, por quedar bien tú. por quedar bien, es así, esa es la Sí, pero realidad. nunca he visto el típico niño en el supermercado que está chillando con una mala rabieta, que no le hace ni caso a la madre, y tú dices, joder, vaya. Pues vaya eso, personaje. a eso me ¿Sabes? refiero. Claro, que es que tu hijo habla por ti. Y justamente, vale, no quieres que sea perfecto, pero no quieres que te hagas a un público. ¿Me explico? Hombre, está totalmente claro. Ahora, la cuestión es que si nosotros nos analizamos hoy en día, en este punto de nuestra vida, muchas de las cosas que somos es gracias a errores que cometimos, Claro. lamentablemente, ¿no? Y claro, tú como madre quizás tampoco quieres que tu hijo sufra Claro. ciertas consecuencias que tiene que sufrir, que yo me imagino que es una locura, que es como Dios hablando, cuando yo leo los consejos de Dios en la Biblia, justamente veo eso. Es que Dios dice, hay cosas que vas a aprender con golpes que me encantaría que no fuese con un golpe, me encantaría que fuese con mi palabra, o sea, Claro. hablado, pero lamentablemente no aprende uno en cabeza. Pero somos diferentes. Ayer, por ejemplo, ha empezado a girarse, a darse la vuelta. Lleva unos días girándose, ¿no?
Y entonces, estando boca arriba, se pone boca abajo. Y entonces ayer, en esas que estaba a punto de girarse, volvió atrás. Y no llegó y entonces le pesaba más la cabeza y se dio un golpe contra, que era una alfombrita, pero está el suelo debajo. Y se dio un golpe que sonó y se puso ahí a llorar, tal. Y ahí me dio una cosa y dice Natán, esos son los golpes de la vida. Claro, pero... Y los que se va a dar cuando empiece a andar. y yo de alcahueta, cada vez que intentaba como que dejaba la mano por si volvía... ¿Sabes lo que te digo, no? Evitarle el dolor En fin. a los hijos. En realidad es algo que uno quisiera que no puede. ¿Tú tienes algo que te da miedo así que puedas contar? Porque claro, tampoco quiero yo que contéis cosas que este es un podcast para niños. No, pero más, o sea, más de lo que dices, que de los errores se aprende, o sea, más que como temor a ser vulnerable de algo que pueda pasar, o sea, pienso en los momentos en los que he sido vulnerable en el pasado. Y hablando de lo que dices, ¿no? Que, por ejemplo, yo en mi caso, y creo que es algo que alguna vez hemos hablado, cuando más vulnerable he sido, por ejemplo, es cuando rindes cuentas. Cuando les cuentas a una persona en ese momento, ya sea a tus padres, tus líderes, es el momento en el que eres más vulnerable y porque también le estás dando como una especie de permiso para el futuro, en lo que pueda pasar. Y ahí, por ejemplo, y ha sido de los errores en los que pienso y miro atrás, pero ha sido lo que más he aprendido y que se han quedado como cosas firmes para mi vida, ¿sabes? Y miras atrás y son momentos clave. Que es los que has sido más vulnerable, que en el momento de hablar te cuesta horrores, pero a la vez has sido los que, de donde viene tu firmeza, donde más el Señor te ha hablado, y ahí es donde más vulnerable yo he sido, por ejemplo. Te quitas una mochila también cuando eres capaz de enseñar ciertas cosas, porque si... Yo lo pongo en un ejemplo muy, muy absurdo, pero que es verdad. Cuando uno se quita los zapatos en un aeropuerto, en un probador, y tienes un hueco en el calcetín, la visión de ese momento es completamente diferente si yo te estoy viendo a ti que tú que lo llevas. Si yo te estoy tú que lo llevas, te sientes súper avergonzado diciendo, observado. Madre mía, qué cosa más grave, un calcetín roto. O sea, que es una tontería. Pero tú crees que todo el mundo en esa sala o en ese... Pasa mucho en los aeropuertos, yo lo veo mucho, ¿vale? Cuando pasamos, como viajamos por Estados Unidos, te obligan a quitarte los zapatos en Estados Unidos y cuando la gente se quita los zapatos se da cuenta del desastre en ese momento. Es ahí como dices... Un calcetín de cada... Claro, tío, o sea, tú estabas cubriendo tus vergüenzas debajo de ese zapato maloliente. Entonces te das cuenta de que alguien tiene el calcetín roto no porque le estás mirando los pies, sino porque empiezan a caminar raros. La gente empieza como a intentar... Doblando el dedo gordo, ¿no? Empiezan a caminar de una manera tan extraña para cubrir ese hueco del calcetín que entonces te llama la atención, tú miras qué está pasando, pues tienes algún tipo de problema y te das cuenta que está cubriendo un hueco de un calcetín. Cosa que desde fuera es una tontería. O sea, yo te veo el hueco del calcetín y no pienso que eres una mala persona ni un irresponsable. Simplemente pienso, pobrecito, pobrecita, que justo hoy se ha puesto el calcetín malo. No dices todos los tiene malos. No, porque creo que no. O sea, a lo mejor algunos sí. Si tienes todos tus calcetines rotos, por favor, mándanos un mensaje aquí debajo que queremos enviarte un paquete de calcetines a tu casa. Pero lo normal es que alguien tenga un montón de calcetines bien y alguno que no se dio cuenta que lo tiene mal. Porque es que en realidad tampoco te pones a revisar los calcetines. Y te lo pones, te das cuenta que está roto y dices, me lo dejo y al final del día lo tiro. O no te lo quitas o no te das cuenta, porque casi siempre yo me pongo los zapatos con prisa. Claro. Sí, claro. Sí, no me pongo a ver cómo me quedan los calcetines. Pero muchas veces nuestras vergüenzas son exactamente eso, es decir, son huequitos en el calcetín, que es una tontería. Cuando lo hablas se hace menos, pero cuando no lo hablas es un mundo. Pero esa persona que está avergonzada por llevar ese hueco en el calcetín, no le importa que otro tenga un hueco en el calcetín. Es decir, somos súper fresh para el de enfrente, para ciertas cosas. O sea, nosotros mismos. No, yo no pensaría mal de Marcos cuando Marcos venga y me diga, ay, yo tengo esto, aquello. Pensaría bien de él, intentaría ayudarlo. En cambio, él está pensando, si yo le digo cómo me siento, va a pensar que... O sea, es como un ciclo y me encanta porque Jesús dijo, tenemos que lavarnos los pies unos a otros. Y justamente yo creo que se trata de eso. Es decir, lavarnos los pies, que además hablábamos hace un par de semanas aquí de esto, es vivir con las cuentas al día. Es ir cortito, es decir, nadie quiere enseñar los pies. Yo creo que hay algo que no te gusta, que hay gente que le encanta que le hagan masajes en los pies. Yo soy de las personas que... ¿A ti te gusta? Uf. Pero así a cualquiera. Soy capaz de a una persona que conozco de un día le daría mis pies. Tienes una confianza en tus pies absoluta. Absoluta. Y no porque los tenga bonitos, ¿eh? Pero prefiero el masaje en los pies que la vergüenza. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Es una de las cosas que... Te compensa más, ¿no? Eso es que... Muchísimo más. Me compensa muchísimo. Es que soy muy fan de los masajes.
Mira, yo, por ejemplo, tengo un problema serio de resequedad de los pies. ¿Y qué más da? Sí, pero tengo los pies como muy agrietados y me dicen que me eche crema y yo pues no me la echo. Así, y cada vez que voy a la que me cuida los pies, me los ve y me dice, estás peor que antes, no te has echado la crema. Ya no me lo pregunta porque en realidad ya lo da por hecho. Mejor. Es más, esta mañana estaba ahí y me dice, nada, ¿no? Ahora ha traído una especie de lima, así, y me va a cortar las sequedades. ¿No? Pero a mí sí me da un poquito de vergüenza. Por ejemplo, el otro día estábamos en mi habitación en un hotel, estaban un par de amigos ahí charlando y yo me quité los calcetines en un momento y dije, ¿Qué has hecho? no, tú, ponte los calcetines de vuelta porque no me gustan mis pies. O sea, yo qué sé, tontería. No, claro. No nos Pero- gusta exponernos. No nos gusta exponernos. Pero a la misma vez, cuando te expones en lugares sanos, encuentras sanidad en esas cosas que Pues, por ejemplo, los pies con la que te lo hace. Es un lugar sano donde exponer tus pies. es un lugar seguro. ¿No? Claro, entonces, cuando hablamos de vulnerabilidad, que me has dado ahí un pase a gol brutal sin saberlo, ser vulnerable no es siempre bueno. Pero porque yo creo que uno tiene que aprender a ser vulnerable. Qué difícil es decir, ser vulnerable. Es mi vulnerabilidad de la adicción. Cuando eres vulnerable en lugares seguros y de amor, eso se convierte en una victoria, pero cuando eres vulnerable en lugares inseguros, que es por lo que mucha gente quizás ha decidido ponerse una coraza de éxito. Has tenido una mala experiencia siendo vulnerable antes. Claro, por una cuestión de que yo soy de los que cree que cuando tú te burlas de la vulnerabilidad de alguien es porque la tuya es más grande y no quieres que la vean. Como lo que dice Juan de Pedro, dice más de Juan que de Pedro. ¿Pero es chisme de la Biblia o...? Lo que dice Quique de Marcos, dice más de Quique que de Marcos. Pues yo hablo bien de Marcos siempre. Pues entonces, Además, muy Marcos, bien por chaval ti. soltero, que dejamos aquí su Instagram para que lo sigáis. Y toca el piano, canta, construye cosas ahora. Sí, sí. Es Un partidazo. un partido, vamos, es un Madrid-Barça, un partidazo. Gracias, hombre. Pero eso tiene mucho que ver. Pero claro, yo también me he dado cuenta de una cosa, que no sé qué pensáis vosotros, que es que a la gente, porque hay este aura de vulnerabilidad falsa, que yo siempre digo que cuando falseamos cosas, las cosas importantes se quedan tapadas, ¿no? O sea, es como la gran crítica, que me meto en un jardín que no me ha llamado nadie, de las cuestiones del feminismo. Que yo siempre le he Claro. hablado, es que tú no eres feminista. Digo, a ver, yo estoy a favor del respeto absoluto de la mujer, porque es que la Biblia además es tajante, o sea, en cuestiones de igualdad y en cuestiones de respeto. O sea, la Biblia habla de Jesús vino a igualarnos a todos, o sea, pero claro, como yo creo que hay problemas sociales realmente importantes, cuando mezclamos en los problemas sociales importantes, que deberíamos estar todos subidos en ese barco, tontunas, entonces yo me desespero porque entonces pienso que vamos a empezar a arreglar las tontunas que nadie necesita. O sea, por ejemplo, problemas con el idioma, ¿no? Decir léelo, no es importante a comparación de los problemas de los reales. A problemas yo reales. tratar bien, a yo respetar, a dar las mismas oportunidades, etcétera. Entonces, el asunto con el tema de la vulnerabilidad es que yo siento que hay gente que realmente sufre por sus vulnerabilidades y hay gente que le saca partido. ¿Por qué? Que es a donde quería yo llevaros. Porque nos gustan los vulnerables. O sea, tú te sientes más identificado con alguien que tiene un problema, alguien que es pobre, alguien que no ha tenido oportunidades, que con alguien que las ha tenido. Sí. ¿Quién gana los programas estos del reality? Es que es así, es que es así. Siempre te cuentan la historia detrás. Operación Triunfo, ¿quién gana? Rosa. ¿Cantaba mejor Rosa que los demás? Bueno, Rosa cantaba impresionantemente bien, eso no hay ninguna duda. ¿Cantaba Rosa mejor que Bisbal? Ave María. Ay, Kike, estás hablando de la primera edición de Sí, No yo van soy, a saber ni así quién es soy Rosa yo ni mayor. quién es Buscar a Bisbal. Rosa de España, un momento. Pero Rosa de España llegó a la academia con un sobrepeso brutal y salió de la academia delgada, guapa. No digo que antes no fuera guapa, por favor no me malinterpretéis todo lo que diga. Y si lo hacéis, pues no estáis en el podcast equivocado. Pero esa superación de llegar a lo mejor que ella hablaba de sí misma que creía poco en ella, porque no hablaba bien, porque el pueblo donde era ella, pues la adicción era diferente y se sentía... Y poco a poco fue superando esas barreras y enamoró a toda España, ¿no? O sea, por eso la llaman Rosa de España. Rosa de España. Lo que pasa es que, a ver, es que ahí tengo un doble pensamiento. O sea, creo que está bien, por un lado,
porque lo pienso en una prédica siempre te dicen, pues tú también pon ejemplos tuyos. Y, ¿sabes? Como Porque eso acerca a la gente. acerca a la gente. Es O sea, que no es malo. Un recurso en las películas muy utilizado también. Claro, Típica entonces no de es superación. No es malo, pero es que claro, es un jardín. Ahora, el tema ese. A la gente le gusta y, por ejemplo, hay gente que odia o le cae mal otra persona solamente porque ha nacido con ciertos privilegios. Que es algo que se está peleando socialmente mucho ahora. Es decir, hay gente que en vez de querer levantar al que está abajo, lo que quieren es que el que está arriba se caiga. Pero esto lo hablábamos un poco en el otro podcast, ¿no? Que lo normal es que tú quieras que a tu hijo le vaya mejor que a ti. Que lo normal es que tú quieras, ¿no? Hablábamos de eso. Pues yo creo que tiene un poco que ver como... Se me ha ido la idea. No, pero yo creo que me has entendido al revés. Sí, obviamente yo creo que a mi hijo me vaya mejor que a mí, pero imagínate que yo tengo una vida con unos problemas X, ¿no? Y de repente en la tele veo a la princesa Leonor. Vamos a poner que es una... que es en España estamos en una monarquía parlamentaria, hay rey, cosa que a mucha gente no le gusta, a mí no me disgusta, daré mi opinión de esto en otro momento, pero tampoco es que random, ¿no? que tampoco es que me importe una cosa así, pero bueno, yo tengo mi teoría sobre... Yo soy medio inglesa, soy monárquica. Súper monárquica, ¿no? ¿Tú qué eres? Es que soy Medio catalán. Claro. Entonces dicen, ¿por qué tiene que haber alguien con privilegios como... que es una niña guapísima, las hijas de Felipe y Leticia, de los reyes de España, que ellas tienen cero responsabilidad en donde han nacido. ¿Qué es eso? Es decir, igual que tienen los ojos bonitos, que los tienen azules, que creo que son unas niñas muy guapas, que ya no son tan niñas, que el otro día escuché que tenía 17 años. Sí. Entonces me dio un bajón brutal. O sea, yo las veía, a las hijas de Felipe eran pequeñitas, ¿no? Pero hay mucha gente que les, en internet que las ataca brutalmente por una cuestión de que han tenido unos privilegios que no hemos tenido nosotros. Esa es la verdad. Por ejemplo, yo siento... No sé si esto está bien o mal, ¿vale? Pero alguna vez me ha pasado que es como, por ejemplo, con lo de mi padre, ¿no? Como yo he sufrido, tengo un poco más de valor que si no hubiera sufrido, ¿no? Que es lo mismo, es como, al ser un poco más vulnerable, si tú no has sufrido, tú no sabes nada de la vida. Como si fuera mi culpa sufrir o no sufrir. Claro, como si fuera culpa de alguien tener más o tener menos. Correcto. Porque se le escucha más, porque eso, se le escucha más, digamos, o se le ampara más lo que dice si ha sufrido más. Como si fuera tu culpa. Entonces, ¿qué? Voy a sufrir para entonces ser más visto, más reescuchado. Pasa con los artistas. Los artistas nos gustan cuando son pequeños, cuando son que van con su guitarra, cuando están peleándola y de repente cuando son grandes empiezas a sacarle todos los defectos y todas las cuestiones. Yo lo he visto mucho yo lo he visto de cerca, pero lo he visto en amigos también. Es decir, gente que no molestaba a nadie hasta que le fue bien. Cuando le iba mal, a la gente le caía bien, mírale, ahí va con su proyecto, de repente le va bien y dicen, mírale qué arrogante, etcétera. Pero hay una historia en la Biblia que es de mis favoritas, que es la de Mefiboset. Mefiboset era el nieto del rey. O sea, que iba a ser el hijo del rey y en algún momento de su vida, no sé si era el hijo mayor, la verdad, no tengo esa información, pero como tienes el ordenador cerrado, pues tampoco lo abras. Yo lo veré. No sé si Mefiboset era el hijo mayor de Jonatán, la verdad. El punto es que Mefiboset no hace nada para nacer en un hogar con todo puesto. O sea, ¿cómo vivía el rey de Israel? Pues yo qué sé, viviría a plato servido, ¿no? Impuestos de la gente, seguridad, cuidadora, protección, bla, bla, bla. ¿No? Entonces, este niño no hizo nada para nacer en un hogar pudiente. Los errores de su abuelo hicieron que en un momento el día que murió su abuelo y su padre en la guerra, que es como perdió a los dos, él era pequeño, él no hizo nada para que su abuelo tomara malas decisiones y no hizo nada para que esa es otra cosa que pasa aquí mucho en España, que quieren culpar es que el abuelo de Leonor. Ostras, el abuelo de Leonor es esa niña que tiene que ver con su abuelo, más allá de la sangre, ¿no? En las decisiones, digo. Y dice que la Biblia que la cuidadora, para protegerlo, porque pensaban que
iban esto pasaba mucho en la antigüedad, ¿no? Que cuando el rey moría mataban a los sucesores para quedarse con el trono. Entonces, en ese momento todos los sucesores de Saúl estaban en peligro, en el momento que el rey muere. Entonces la cuidadora, con un buen corazón, se lo lleva para salvarlo y se le cae. ¿Qué hizo Mefiboset para caerse ese día? Nada, porque era un niño de 4 años. ¿Qué sucede? Que se queda lisiado de los pies y vive toda su vida apartado en un lugar far, far away, como decían, muy, muy lejano, que era Shrek, ¿no? La película. Sí, ¿no? Es Shrek. Es Shrek, para que no me chille nadie. Es Shrek en español. El que en Latinoamérica a lo mejor se llama el ogro verde. No, ya me han escrito por ahí como metiéndome caña con eso. Voy a seguir todos los capítulos del podcast porque tengo la autoridad de Raquel de haber sufrido porque mi madre es venezolana y mi mujer es colombiana. Puedo decir lo que yo quiera. ¿Ves? Es como que con esas cosas. Total. Como si solo fuera Tengo español autoridad. no puedes. Es que Claro, pero es que tengo la autoridad de haber sufrido. No he sufrido nada, hombre. Mefiboset no hizo nada para lo bueno ni para lo malo. Y de repente yo me lo imagino a él ya creciendo, pudiendo haber sido el hijo del rey, viviendo como un mendigo, viviendo en apartado, sin ningún tipo de honra, sin ningún tipo de manera de ganarse la vida, porque él tenía los pies lisiados, cosa que complicaba mucho más su existencia. Y en ese momento David, siendo rey, pregunta, ¿queda alguien de la casa de mi amigo Jonatán, de Saúl? A Saúl no lo llamaba amigo. Que yo le pueda hacer misericordia. Y le dicen, está Mefiboset. Y me encanta esta historia porque se lo traen de vuelta al Palacio Real, le restituyen las cosas de su abuelo, no el reino, pero sí las posesiones de su abuelo, pero David le da la opción de sentarse a comer en la mesa como hijo suyo. yo creo que eso es lo máximo que le da. Le Un dice, lugar. o sea, tú tienes todas tus cosas de vuelta, pero tú te vas a sentar a la mesa conmigo. Y yo me acuerdo cuando yo prediqué sobre este tema que me encantó esa figura, que él estaba lisiado de los pies, pero cuando estaba sentado en la mesa era uno más, porque todos estaban sentados. Entonces, me encanta esa figura porque yo siento que todos tenemos áreas lisiadas en nuestra vida. Todos tenemos lisiado el carácter e incluso cosas que por malas decisiones nuestras y otras porque nos han venido así de fábrica. Es decir, el otro día hablamos de la mala suerte, ¿no? de las maldiciones que nos vienen. Es que tiene el carácter de su madre. ¿Eso te lo han dicho alguna vez? A mí me han dicho. Una ofensa eso, tiene el carácter de su madre. Eso, Eso te viene de tu abuelo. y Siempre lo malo, además. te generan una rabia contra tu abuelo que no tendrías por qué tener, porque es una persona excelente. Pero cuando nos sentamos en la mesa de Jesús, todos somos dignos. No es que no tengamos defectos ni vulnerabilidades, sino que la mesa nos cubre las faltas. La mesa en la que nos sentamos con el Señor nos da esa posibilidad de que Mefiboset no andó bien nunca, o anduvo, no sé cómo se dice. Anduvo. Anduvo, ¿no? Anduvo. Es que era el chiste aquel famoso, que por decir tantas tonterías al final ya no sé ni que estoy hablando en serio ni en broma. Pero Mefiboset, sentado en la mesa, seguía teniendo sus vulnerabilidades y sus áreas débiles, pero Dios lo hacía, Jesús lo hacía. En el caso ese, David lo hacía digno como Dios nos hace dignos a nosotros, ¿no? Entonces, aquí voy al punto de que cuando hablamos de ser vulnerables, no es tanto de irlo enseñando, sino de saber dónde llevarlo y cómo aceptarlo. Yo creo que Mefiboset tuvo que aprender a que él nunca iba a andar bien, nunca iba a ser como los demás, pero la gracia lo tenía en una mesa que él no se merecía. Y yo creo que todos somos así, ¿no? No se trata tanto de que yo tengo que estar enseñando mis defectos. El otro día, que es una cosa que yo había tardado un tiempo, pero ya el otro día abrimos una botella de champán, no literal, sobre el tema de mi cancelación pública, ¿no? De cuando hace unos años tuve una problemita con internet. Pero es una cuestión que tengo completamente superada y quiero hablar del tema, no por una cuestión de que quiero hablar del tema, sino que cuando me preguntan, lo digo porque considero que Dios fue tan bueno conmigo de que la gente se decepcionó de mí por una tontería. Porque si realmente me conocieran, o sea, si vieran los defectos que tengo, se decepcionarían 25 veces más. Es decir, creo que el Señor me ayudó a mí a reenfocarme y pienso que cuando el Señor enseña áreas de nuestra vida, nos está protegiendo de las realmente graves. Te puede estar librando de algo peor, ¿no?
Correcto. Entonces cuando la gente me dice, es que me decepcionaste, yo digo, qué bueno. O sea, qué bueno que fue así. Porque si llega a ser de otra manera, es porque todos tenemos algo lisiado en nuestra vida. Y el que diga que no, tienes lisiada la mente. Pero el Señor yo creo que me protege. Entonces, ¿tengo que estar enseñando que soy vulnerable todo el tiempo? No. Claro, ahí yo, es que he escuchado eso, mucha gente en la iglesia, no mucha gente, sino que en la iglesia puede pasar, que entonces tú cuentas todo a tu líder, ponte, y yo creo que es que tú también puedes arreglar tus cosas con el Señor. O sea, yo el otro día decía como, hombre, yo si contara todas las películas que hay en mi cabeza, de verdad que es que pensarías que estoy loca. Y no las cuento, pero no porque no quiero que parezca que estoy loca, sino es que las tengo que arreglar delante del Señor. No voy a contar cada rechazo que me da, porque es que entonces tampoco es sano, ¿no? Entonces, ¿cuál es el equilibrio, el punto medio entre soy vulnerable y, oye, que hay cosas que puedo trabajar con el Señor y no tengo que estar rindiendo cuentas de todo? Es que el primer paso es con el Señor. Es decir, yo creo que antes de... O sea, yo creo que lo primero es que tenemos que admitir nuestras imperfecciones y vivir tranquilos con ellas. Es decir... Claro, porque si no, ¿dónde queda tu relación con Dios, tu caminar con el Señor, ¿no? Queda todo en... Una persona. Exactamente. Pasa, ¿eh? Ahora que has dicho eso, hablaba Jaime Fernández, un amigo de mi familia, que es predicador, obviamente, escritor de libros, no sé, tiene como 20 libros, 20 como mínimo, digo que está escribiendo todo el día porque qué difícil es escribir un libro, que en la Biblia no están todas las respuestas, o sea, y tú dices, y las áreas en las que Dios no pone nada en la Biblia, que es, pues tú imagínate que tú tienes un hijo, le das las normas cuando ya más o menos entiende, con 8 o 10 años, le das todas las normas y no vuelves a hablar con él. Tú ya tienes cómo hacer, no, quieres, Claro. papá, ¿puedo salir? ¿No puedo salir? ¿Te parece...? Va cambiando también. Claro, entonces hay cuestiones que van incluso evolucionando. Qué bueno. Hay cosas que tienes que ir preguntando al día. Entonces, en mis cosas, con Dios, yo necesito ir preguntando al día, tener una relación todo el tiempo. No es todo blanco o negro. Y por eso creo que a la hora de sentirnos vulnerables o de tener esa sensación del síndrome del impostor, de que realmente no, pues quiero que sepas que todos no somos lo que realmente la gente ve. Nadie es perfecto como enseña, o la imagen que tenemos, ni todos tenemos lugares oscuros en el corazón, porque lo dice la Biblia y porque todos sabemos que las tenemos. Pero a la misma vez, el Señor va trabajando en nosotros y no trabaja todo de una vez. Con lo cual, el tema de la vulnerabilidad, que está tan de moda, otra cosa que pasa es que hay gente que se hace humilde para caer bien. O sea, es como Pero es que se acaba viendo todo. Sí, no, pero Falsa humildad. Que... ¿quieres? O sea, como me está yendo bien o como tengo como algo que esconder. Porque si realmente tengo éxito o no soy del pueblo, entonces la gente no me va a querer. Cuando yo no considero que sea así. Yo creo que Dios te da éxito en algunas cosas y en otras áreas no. Es que el éxito no es solamente un área laboral o un área ministerial. A lo mejor hay gente que a lo mejor no tiene éxito musical y tiene éxito en su familia. ¿Qué es más importante? Ya, lo que pasa es que también, o sea, hay una cosa de humildad. O sea, una cosa es vulnerabilidad y una cosa es humildad. Tú te puede ir súper bien, pero puedes ser humilde. No tienes que ser vulnerable. O sea, no te tiene que ir mal para ser humilde, ni te tiene que ir bien para ser orgulloso. Te puede ir bien y ser humilde, y te puede ir mal y ser orgulloso. Absolutamente. O sea, no siempre es que tengo que tener un área vulnerable. Bueno, a lo mejor en este momento de tu vida te va bien, puedes ser humilde. No significa que eres perfecto ni que mañana no vas a tener... No, y que tener áreas vulnerables va evolucionando. Es decir, hay momentos en los que puedes hablar de ese tema y hay momentos en los que no deberías hablar de ese tema. Entonces, ¿dónde está pues, por ejemplo, la lo que línea? tú estás contando ahora, tú ahora hablas más de ese tema, pero hubo un momento donde no era tan prudente. Pero hablo de ese tema porque considero que en la aplicación que yo quiero dar respecto a la vida de la gente puede ser un beneficio. Y lo he sufrido en carne propia y digamos que lo puedo hablar de una forma más abierta. ¿No? Estaba hablando con la gente de Casa Church, que es esta iglesia en Miami, que me divertí muchísimo, que por cierto es una cosa que estaba predicando yo y de repente se puso Ricardo Montaner en primera fila. Eso es sentirse vulnerable, amigos. Porque en realidad yo estaba dentro de mi cabeza, entonces, esto no debería ser así. ¿Por qué Ricardo Montaner? Por supuesto que es porque Ricardo Montaner. Claro. Si no fuera Ricardo Montaner, pues no tendría yo esta presión de haberlo escuchado tantas veces que te presionas tú solo. Entonces decía, no lo quiero mirar mucho,
pero a mí más no quiero no mirarlo porque para no parezca que lo estoy ignorando, ¿sabes? Es que es horrible. Y yo mientras te digo, pero ¿qué Cada 40 segundos una miradita. Claro, tío, entonces... Y él sabía, yo creo que él sabe que su presencia altera el ambiente. Entonces él entró tarde, se puso en una esquinita. Entonces yo hubo un momento en el que hice una broma que siempre hago del Barça y el Madrid. Y digo, ¿cuánto soy del Barça? Aquí con desprecio. Y de repente me levanta la mano Ricardo Montaner. Digo, no, tú baja la mano, tío. Pues yo ahora ya... Entonces en la primera reunión me decía el pastor, fuiste súper agresivo con los del Barça en tus bromas cuando viste que Ricardo Montaner levantó. Digo, bueno, por supuesto, tío. Claro. Pero, ¿qué voy a hacer? Entonces, hablando con ellos... yo le decía que me alegro tanto que la gente... Porque claro, yo en los primeros años de ministerio, cuando explotó todo público, sentía que la gente tenía una idealización... Yo lo veía, ¿no? Entonces la gente entraba a un sitio y gritaba y se ponía como súper... Y yo ahora no me siento con esa carga porque mucha gente ha visto que soy un torpe y el que quiere escuchar la música es porque le gusta, y el que no, pero han perdido como esa sensación de perfección en torno a la figura. Y digo yo, no me cambio por hace 5 años. O sea, yo estoy súper tranquilo, voy, te pido una foto, pero ya no está pasando lo que pasaba antes. ¿Y qué creo? Que fue de Dios. Es decir, hablo del tema con tranquilidad porque estoy súper en paz, porque siento que el punto de mi vida en el que estoy ahora es mucho mejor, más saludable para mí y para todo el mundo. Y me quita una presión que no tengo que tener, porque el hecho de que cante no me convierte en alguien... Un títere. No me convierte en alguien perfecto. Y también en día la cultura de la cancelación está muy... o sea, es lo... Me la gozo yo. Ayer veía en Twitter, ponían un vídeo de Piqué en el evento este que hicieron en el Camp Nou este finde, y le estaba como echando la bronca a sus hijos, ¿no? Así, levantando con el brazo. Y la gente rajando de Piqué. Digo, la gente descubriendo que para ser padre tienes que regañar a tus hijos. Sí, o sea... Le está levantando el dedo a su hijo. No, pero ya no sé cuántos mil retweets y tal. Y dices, tío, cancelamos a todo el mundo por... ¿A quién Quien amamos, luego lo odiamos. ¿Cómo se te ocurre ser padre de tus hijos? Total, tío. O sea, ¿Cómo se te ocurre? que no quita lo que es Piqué, ¿no? Pero en este caso... que no nos gusta, pero... Que no te salpique esto. Estás invitado, Piqué, a... Que nos estará viendo. Un saludo para Gerard. Te decimos así, Gerard, con cariño. Pero fíjate que eso es muy curioso, yo también lo vi. Ese niño necesita corrección. Y no pero pasa. es que hoy le corriges, está mal. No le corriges, está mal. Todo está mal. Si lo haces todo también para que te vean, hoy está mal esto, entonces tú... Yo que soy de los que piensan que para que Piqué se haya calentado delante de 90.000 personas es que el niño venía dándola desde antes, sí. 3 si Piqué no tuviera calle delante de las cámaras, ¿sabes? O sea, 3 horas antes, pero al final es eso. El punto al que queremos llegar es que la vulnerabilidad es buena, pero no necesitas estar siendo vulnerable todo el tiempo. No la tienes que forzar. Es decir, cuando seas vulnerable, no la tapes, porque me encanta el versículo que dice que Dios se hace fuerte en mis debilidades. No necesito ser lo que no soy. Es decir, no creas que esa vulnerabilidad que tienes se va a ir porque tú aparentes otra cosa, porque pongas una cara de otra cosa, o porque intentes humillar a otros en ese área para que no miren lo tuyo. Eso no va a pasar. Vas a seguir teniendo tus vulnerabilidades, pero te tienes que sentar en la mesa del Rey. Creo que ahí es donde todos nos igualamos y donde nuestras faltas son cubiertas. Y ese es el concepto de vivir todos los días en la mesa del Señor. Que mis faltas son cubiertas, no porque no estén, sino porque la gracia del Señor las cubre y me da la oportunidad de caminar. ¿Amén o qué? Amén. Te veo ahí Amén, puesto eso. Teníamos una pregunta. una preguntilla. El Ki Consejos. Es que Ki Consejos, qué bueno. así le llamó los de Jaguar o Kim, no me acuerdo, que teníamos que hacer una sección que se iba a llamar Ki Consejos. Y Qué vamos a Hay que hacer hacerle una entradilla a eso. y vamos a hacer una sección de tweets de Itiel. Entonces se va a llamar, para despellejarlos. Y se va a llamar, ¿cómo era? Y tweets era eso, y tweets. Y tweets Mola, mola. Sí, porque aparte Jaguar dijo, Quique, yo no soy español, pero ¿tú qué piensas del tweet de Itiel que puso no hay condón para el corazón? Y digo, Itiel, tío, tienes que soltar el Twitter, o sea... entonces La lo magia de de Twitter. Ki Consejos me gusta porque es Mola, como mola. muy... O sea, en realidad no te pone presión. ¿Sabes? Con ese nombre tú Claro, puedes o sea, yo voy a aconsejar lo decir que quieras. cualquier estupidez a partir de Le vamos a ahora, poner una porque entradilla a es eso. Ki Se lo Consejos, merece. pero por eso tenemos una por la que hay. ¿Qué consejo? ¿Quieres decir algo antes de...?
Bienvenidos un día más a Key Consejos, este lugar en el que nos mandáis audios a un número de teléfono que no va a aparecer en pantalla, pero sí en la descripción, porque no voy a poner a Cristian a editar este podcast. Cosa que, Cristian, aprovecho para decirte que en el podcast de Un Corazón, baja la música, que quiero que me escuche bien. Cada vez que decíamos una salvajada, que dijimos varias, Kimi se giraba la cámara y decía, eso lo vamos a editar. Y Juan Carlos decía, no lo vamos a editar. Y ella decía, sí. Y ayer vi el podcast y ¿sabes quién ganó? Ella, obviamente. Kim Consejos. Por eso te lo digo, Cristian, que hay edición en los podcasts serios. Dicho esto, que es mi muletilla, porque me di cuenta que Jaguar tenía una muletilla en su podcast, que es al final del día. Que me diciendo, no, porque al final del día... Que eso es como del inglés, ¿no? At the end of the At the day. end of the day. ¿Cómo se dice en tu británico? At the end of the day. At the end of the day. ¿Cómo se dice en catalán eso? Al final del día. Es lo mismo, pero con un poquito de... Oh. Al final del día. Un poquito de Parla en catalán. Gerard Piqué. Pero, Bueno, ¿nos estás engañando o es verdad? Es verdad. escucha, hay una anécdota nuestra que una vez nos encontramos un catalán de estos que es... Hay gente que tiene el catalán como muy dentro y otros que lo consideran una lucha social, ¿no? Que hablaremos de esto otro día. Si has llegado hasta este punto, no te enfades conmigo porque la verdad que es que a mí me da igual. Yo amo el catalán. Pero tengo claro que el Dan no se acuerda de hablar catalán. Totalmente. Y que el Dan se inventa las cosas en catalán, tío. Entonces, cuando yo le hago estas preguntas de ¿cómo se dice eso en catalán? Al finaleu del día. Y dices tú, tío, te la acabas de inventar, ¿no? Que no. Y yo digo, te la has inventado. Entonces, es mi anécdota con Dan. Entonces, cuando encuentro a alguien que habla catalán, digo, hablar en catalán los dos. A ver, ¿no? Quiero saber si el Dan habla catalán o se lo inventa. Dale ahí al play a ver qué tenemos hoy. Vamos a ver. Hola, Quique. Hola. Un saludo a todos por allá. Mi nombre es Lucas Marín, soy de Colombia y más que una pregunta es que me des un consejo. ¿Qué consejos? Tengo 12 años de edad y es muy duro Ha dicho ser cristiano, ser diferente entre toda la Ha dicho He sociedad. dicho 12. Ah, he Parece entendido que había dos. 2 y digo, joder, habla Qué bien bastante habla, tío. Si tu niño no hace nada. Va atrás. Échalo para atrás aquí a... A ver. Es un consejo. Tengo 12 años de edad y es muy duro ser cristiano, ser diferente entre toda la sociedad que hay, y más aquí en Colombia. Es duro porque pues a veces se burlan, a veces me tratan de criticar, pero pues yo trato de no prestarle atención a eso. Yo tengo un canal donde grabo un video donde dejo versículos bíblicos en la descripción o canciones. Y mucha gente se ríe de eso, que porque dejo cosas bíblicas, que porque dejo cosas sobre Dios, y es un canal de videojuegos. Entonces era un consejo que puedo responder en esos casos que se burlen o qué debería hacer y cómo podría empezar el canal. Tendría que haber dicho el nombre, ¿no? Va un poco Claro, de tío, publi. ¿Cómo podría empezar el Ha canal? faltado calle. has perdido una oportunidad. Mira, yo soy de los que piensa que cuando se burlen de ti por tu fe, lo que tienes que es cerrar la boca y tirar para adelante. Es decir, Que tu vida hable más que tus claro, o sea, palabras. ¿por qué pones canciones? Porque en mi canal no te gusta, pues ponlo en tu canal, ¿no? O sea, el otro día subí un vídeo a TikTok y uno me decía, vaya, la típica prédica, no sé qué, y le ponía uno, pues sube las que tú quieras en tu canal, o sea, Claro, pero la diferencia es que tiene 12 años. Cuando Claro. yo en el instituto, yo recuerdo que lo pasaba fatal. los pasabas muy mal. Quiero que Es sepas verdad. que todos hemos pasado por ahí, que no es fácil, porque uno no le apetece ser el raro ni ser el diferente, nadie con tu edad. Luego con los años lo llevas de una manera súper más relax, quiero que sepas que eso no te va a durar toda la vida. Pero que cuando tienes 12 años tienes esa presión social de que no quieres ser el raro, es decir, por eso todos se visten igual, hablan igual. Yo necesito no llamar la atención demasiado porque quiero estar aquí tranquilo. Ahora quiero que sepas, punto número 1, que aunque estás ahí, tu grupo de amigos somos otro. Es decir, creo que cuando uno es parte del cuerpo de Cristo, la gente que está contigo quizás no es la que está a tu alrededor, pero no estás solo, no vives eso solo y es en cierta manera normal. Ahora te voy a decir que no dejes de hacerlo, porque tú no sabes a quién le va a llegar esa canción, no sabes si 20 se burlan, pero uno la escucha, si ese versículo a 30 le parece una tontería, pero hay 2 que lo leen. En realidad creo que estás usando muy bien algo que es un videojuego. ¿Y por qué no se pueden poner versículos en un videojuego? Sería la pregunta. No sabía que estaba prohibido, es decir,
puedes poner lo que tú quieras y que no intentes, yo sé que es difícil, no darle más atención de la que debes darle, porque realmente no va a ser la última vez que se burlen de ti, no va a ser la última vez que te señalen, pero también te digo que hay una promesa de la Biblia que dice que sois bienaventurados cuando por causa del Señor te persiguen. Ahora hay una persecución física que, gracias a Dios, hoy no vivimos en algunos países. Hay en otros países que hoy en día, por ser cristianos, sí que te persiguen físicamente con riesgo de muerte. Pero en el nuestro quizás es más una persecución emocional, social, psicológica, ¿no? Que te van a atacar tus ideas en pos de otras. No te desanimes y sigue haciendo lo que haces y rodéate de buenos amigos. Busca gente que piense como tú y abrázate bien a ese grupo. No necesitas ser igual que los demás, ni tu canal tiene que ser el de otros, es tu canal y es lo que Dios te ha dado, así que ánimo. ¿Tenemos más o hemos terminado ya por hoy, ¿no? Yo creo que ya hemos terminado. Hemos terminado. Son las 2 de la tarde aquí y lo que tenemos es hambre. Así que gracias, Raquel. Gracias a ti. El niño no ha hecho señales de comer. El niño es el que tiene hambre. Aquí podemos tener hambre todos menos el pobre niño. Porque ha comido antes de... Está bien. Está muy bonito porque ha comido, se lo han llevado a mi padre para presentar, para que le haga unas carantoñas y le ha vomitado como 4 veces Ay, seguidas. sí. Vulnerable. Recién comido, en realidad. O sea, Vulnerable cuando le cambies el pañal y hay 10 personas alrededor. Sí, total. un día voy a hablar de vulnerabilidades que le han hecho a ese niño, que yo me he opuesto brutalmente, porque yo me considero tío de ese niño. Y hay cosas que le han hecho a mis espaldas. Y yo llego a y encima en mi casa. Ay, pobre. Ay, pobre no, ese Pues niño... no te vayas de viaje. Tienes O que sea, estar yo a ese niño ya le he dicho que pestañea si me necesitas, Leif. claro, y le digo, Patrick, si quieres salirte de esas locas, pestañea 5 veces. Y él dice, ¿por qué pestañea? Y yo voy a ser el tío que le va a comprar los iPads a escondidas. Vamos viendo. Vamos a comprar el chocolate cuando la madre no le deje, todas esas cosas. Cuando salga de noche y diga, ¿dónde has estado? Está en casa del tío Quique y no es verdad. Y yo voy a decir que no, eso no va a pasar. Tampoco tanto. Si algún día llegas a ver este podcast siendo mayor, seré yo el primero en ir a por ti. Marcos, gracias. Pues nada. ¿Cuándo te vas para el Rey de vuelta? Semana que viene ya. Ah, bueno, te quedas aquí ya un ratito. Semana que viene. ¿Estás entrenando o qué? No, tío. ¿No? ¿Y cómo estás comiendo? Normal. O sea, no me estoy viendo loco, pero normal. Normal es que está comiendo de Es que todo, está- ¿eh? que bueno, lo que quiera. No. Calma. Marcos es una leyenda del fitness. Un día hablaremos de lo importante que es el fitness en la vida. A este ritmo era. Bueno, nos vamos la semana que viene. Tenemos una sorpresa en el podcast, la primera gran sorpresa. Tenemos Así es. público y vamos a tener una charla con un montón de gente. Así que nos hemos venido arriba. Qué Hemos guay. dicho, los podcasts tardan años en irse al público. Nosotros 4 capítulos, 5 y ya estamos. Pum. Humildes. Muy bien. ¿Tenemos entradas a la venta? No, mentira, no tenemos entradas a la venta. Gracias por todo. Nos vemos la semana que viene. Portaos bien. Chao. Hasta luego.